Presidente de la Asamblea, señores vicepresidentes, miembros del Consejo de Administración Legislativa, señor presidente de la Comisión Especializada de Soberanía, don Fernando Flores, señores asambleístas. Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes esta sesión en la que tendremos oportunidad de discutir impresiones y puntos de vista sobre la protección de datos personales y el proyecto de ley que corresponde examinar a este pleno. En primer lugar, me gustaría felicitarles por el excelente trabajo realizado hasta la fecha y por el evidente progreso en el procedimiento legislativo que ahora culmina su primera fase. Bruno Gencarelli, que hoy no puede estar aquí con nosotros, me ha pedido que les transmita sus felicitaciones y mejores deseos, así como reiterar el interés de la Comisión Europea en cooperar con ustedes en este importante proyecto. En ese sentido, quisiera agradecer una vez más la invitación y esta segunda oportunidad que tenemos de contribuir al debate que dicha invitación nos ofrece. Por poner un poco de contexto a la discusión, hoy en día nadie cuestiona el impacto que la continua y a veces desalentadora evolución tecnológica y la globalización de los usos económicos y sociales generan en el ámbito de la protección de datos personales. Se ha producido un aumento muy significativo en la escala y alcance de las actividades relacionadas con la recogida y posterior tratamiento de nuestros datos personales, no solo en el ámbito puramente comercial o en las actividades de supervisión reglamentaria, sino también en todo lo relacionado con la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la aplicación de sanciones penales. Hace ya algunos años, las revelaciones de Facebook y Cambridge Analytica nos hicieron comprender cuánto está en juego desde un punto de vista colectivo para la sociedad en su conjunto, incluso en lo que se refiere al mantenimiento de una democracia operativa y a la integridad del proceso electoral, como el que está, por ejemplo, en curso actualmente en Ecuador. Con la pandemia del COVID-19 nos estamos enfrentando a un reto sin precedentes para nuestros sistemas sanitarios, la estabilidad económica y el modo de vida de nuestras sociedades. En ese sentido, la tecnología y los datos están desempeñando un papel importante, muy importante en la lucha contra esta grave crisis. Y estos acontecimientos nos recuerdan por qué es importante proteger los datos personales como derecho individual central y como imperativo democrático, y también como una necesidad económica. Si la confianza de los ciudadanos en la forma en la que se tratan sus datos, no puede haber crecimiento sostenible en una economía que está cada vez más basada en el tratamiento de la información. En ese sentido, iniciativas como las que ustedes ahora examinan van a permitir acentuar esa cooperación mutua, incluyendo en el contexto del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Ese acuerdo que está en vigor desde enero de 2017 constituye un hito en las relaciones entre Ecuador y la Unión Europea y ha creado un entorno adecuado para impulsar el comercio y la inversión en ambas partes, con el consiguiente beneficio para exportadores, ciudadanos y trabajadores. Debemos crear más comercio en ambas partes, ya que este comercio es un factor clave para el crecimiento y el empleo tanto en la Unión Europea como en Ecuador. Y en ese sentido, la introducción de una legislación moderna de protección de datos puede representar un valor añadido importante de cara a un futuro cada vez más digitalizado. Quisiera igualmente indicarles que la futura ley de protección de datos de Ecuador no nace aislada, sino que forma parte de una tendencia mundial cada vez más vigorosa. En la actualidad, y probablemente la cuenta no resulte ya del todo acertada, más de 120 países cuentan con leyes de protección de datos, muchos de ellos países latinoamericanos que están aplicando leyes de protección de datos de última generación o actualizando las existentes. Además, otros países están trabajando en esa dirección. Por ejemplo, Brasil adoptó el año pasado por primera vez una ley general de protección de datos que ya está dando sus primeros pasos, incluyendo la implementación y puesta en marcha de la Autoridad de Protección de Datos, mientras que Argentina y Chile están en proceso de modificar las legislaciones nacionales vigentes en esa materia. Uruguay modernizó recientemente su normativa. Paraguay ha realizado un interesante trabajo con la colaboración de la sociedad civil que va a culminar en un proyecto de ley que será enviado dentro de poco a la Asamblea, y otras iniciativas similares se están desarrollando en otros países de América Central y Caribe, incluyendo Panamá, Barbados y Jamaica. Desde una perspectiva regional, muchos países latinoamericanos participan activamente en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que fue creada en 2003 y que en 2017
adoptó un conjunto de normas de protección de datos, los estándares iberoamericanos de protección de datos, que intentan destilar un entendimiento común de la protección de datos en Latinoamérica y que se están constituyendo también en referencia a la hora de elaborar proyectos de ley en muchos de estos países. También en este contexto internacional deberíamos señalar, por ejemplo, México, Argentina y Uruguay, que se han adherido al único acuerdo internacional vinculante sobre protección de datos, el convenio 108, que ahora cuenta con más de 50 partes, estados parte, y que ha sido recientemente modernizado. Y en ese sentido, una cuestión es me gustaría destacar que tanto el convenio 108 como los estándares iberoamericanos de protección de datos tienen un ámbito de aplicación global, entendiendo de que abarcan tanto el tratamiento de datos en el ámbito comercial, así como todo el espectro de tratamiento en el sector público. En ese sentido, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dejar sobre la mesa la posibilidad de considerar en el futuro una posible adhesión a dicho convenio como un paso más de la integración de Ecuador en la comunidad global de protección de datos. Todas estas leyes, incluso y por supuesto la ley que ahora mismo están ustedes discutiendo, como legisladores convergen en torno al modelo de una legislación de lo que nosotros llamamos quizás una legislación moderna en materia de protección de datos, que contiene una serie de elementos centrales. Generalmente nosotros hablamos de 4 elementos centrales. En primer lugar, la ley tiene normalmente un ámbito material, un alcance global y no sectorial, lo que significa que abarca todos los sectores empresariales y las autoridades públicas. Esto tiene sentido, ya que en la economía digital actual los datos se mueven fácilmente entre las entidades públicas y privadas y a medida se difuminan los límites entre lo público y lo privado. Cuando el sector privado ofrece servicios al sector público o bien cuando el sector público desea obtener o utiliza los datos que le proporciona el sector privado. Además, existe un factor de confianza. Una sólida protección de datos es cada vez más una ventaja competitiva, pero también es importante para el gobierno, que depende cada vez más de esos datos personales para sus tareas y servicios. Y esto incluye el intercambio de datos con socios internacionales, ya sea con fines reglamentarios o en el ámbito de la cooperación policial y judicial, por poner un ejemplo. Esto no excluye que determinados derechos y obligaciones puedan adaptarse o restringirse en determinados ámbitos, con respecto a determinados tipos de tratamiento o con respecto a agentes específicos. Estoy pensando en las autoridades policiales o en el Poder Judicial. Sin embargo, en nuestra opinión, esto no requiere en principio excepciones generales a la normativa de protección de datos. Una manera quizás más flexible es identificar aquellos derechos o intereses específicos que justifican una restricción y exigir que la ley garantice el equilibrio necesario y las garantías adecuadas. Por ejemplo, tiene ciertamente sentido restringir el acceso a los expedientes policiales cuando una investigación está en curso, pero debe notificarse a la persona y dar el acceso, si así lo solicita, tan pronto como ya no exista riesgo para la investigación. Como garantía básica, mientras que la investigación está en curso, normalmente solo los agentes, solo las personas implicadas en esa investigación deberían poder tener acceso al expediente. En ese sentido, seguimos con mucho interés y estamos dispuestos, desde luego, a aportar nuestra experiencia, los debates referidos al ámbito material de aplicación de la ley y a las excepciones a los ejercicios de los derechos individuales que se recogen, si no recuerdo mal, tanto en el artículo 2 sobre ámbito material como en el artículo 40 sobre ejercicios de derecho en el caso de legislaciones sectoriales. Consideraciones similares se aplican a los motivos lícitos para el tratamiento o a las bases legales para el tratamiento. Si bien es importante garantizar la flexibilidad, es igualmente importante garantizar criterios claros y uniformes sobre lo que constituye un tratamiento lícito para así también proporcionar seguridad jurídica a los actores. En ese sentido, se crean condiciones de competencia equitativas y una mejor adaptación al entorno digital. Igualmente, la legislación, o a la hora de definir esas bases legales, la legislación tiene que mantener su carácter neutral, tanto en lo que se refiere a la tecnología utilizada como el tratamiento, como a las operaciones comerciales que abarca. Por lo tanto, la creación de regímenes especiales, o quizás regímenes más favorables para determinados sectores, tiene que ser evaluada con suma atención, pues, para no producir desequilibrios. Un segundo elemento común
en estas nuevas legislaciones es un conjunto de principios y obligaciones fundamentales en materia de protección de datos, como aquellos que incluyen de forma muy acertada, se han incluido en el proyecto de ley, en particular en los artículos 10 a 23 del articulado ahora en discusión. Un tercer elemento muy fundamental absolutamente son aquellos derechos atribuibles o exigibles por las personas, en particular los derechos más de corte clásico, como derecho de acceso, rectificación y cancelación, o aquellos, digamos, de más moderna factura, como el derecho a oposición en determinados tratamientos, recibir información sobre decisiones automatizadas o la posibilidad de impugnarlas, tal como se recoge en el actual proyecto de ley, que creo que en su capítulo tercero, artículos 25 a 40. Si bien, y hay que considerar que estos derechos no son absolutos y pueden ser objeto de excepciones, debemos evitar, o es razonable evitar, que un abanico demasiado amplio de excepciones o la dificultad a la hora de ejercitarlo prive de sentido al ejercicio real y efectivo de esos derechos por parte de los individuos. En ese sentido, me gustaría hacer una pequeña nota sobre el llamado derecho al olvido en el contexto del debate que vemos que se está llevando a cabo sobre este punto del proyecto de ley. La libertad de información y la libertad de expresión son derechos y valores fundamentales en una sociedad democrática. Y en este sentido, el derecho de la protección de datos, que no es un derecho absoluto, como estábamos señalando, puede coexistir pacíficamente con ambos mediante el ejercicio del equilibrio de derechos, bien sea por las autoridades o bien sea por el Poder Judicial. En este sentido, nos gustaría reiterar nuestra disposición a compartir con ustedes nuestra experiencia en ese sentido y así pues poder alimentar o ayudar a alimentar este interesante e importante debate en el cual desde luego hay visiones diferentes, todas ellas bien fundamentadas y que desde luego merecen igual mérito. Por último, y quizás también un elemento de gran importancia, es una supervisión eficaz y una ejecución creíbles a través de una autoridad de supervisión independiente. Este se trata de un elemento crucial que encontramos cada vez más en la Ley de Protección de Datos de todo el mundo. Como se señala, el Convenio 108 lo incluye. Lo mismo ocurre con los estándares iberoamericanos de protección de datos y en las leyes de cada vez más países en Latinoamérica incluye la definición de esa autoridad. Desde luego, por supuesto, el carácter, la independencia, la definición de autoridad corresponde digamos, debe de integrar dentro del entramado institucional del país, pero, digamos, es importante ofrecer esa independencia, puesto que la autoridad va a jugar un papel muy importante de cara al ciudadano como un recurso accesible para la defensa de sus derechos que genera confianza y que le evita quizás tener que acceder, al menos en primera instancia, a ejercicios más complicados, como ir directamente a una acción judicial. Es fundamental también para las empresas como fuente de orientación y asesoramiento, como fuente de interpretación uniforme de la legislación y, en ese sentido, para contribuir a la seguridad jurídica. Y es importante también porque la Autoridad de Protección de Datos es también la representación de la normativa de protección de datos de un país, en este caso en Ecuador, en el contexto internacional y en el contexto de la cooperación que cada vez alcanza unas dimensiones más evidentes. En ese sentido, hemos visto que el proyecto de ley crea la Superintendencia de Datos Personales como un organismo público con personalidad jurídica e independencia financiera, técnica y administrativa. En principio, esta importante evolución puede ser muy beneficiosa, como señalaba, para la ejecución y para la aplicación efectiva de la ley. Y solamente quizás añadir desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en la Unión Europea a lo largo de estos 25 años, la importancia de dotar a esa autoridad de protección de datos de recursos humanos, legales, materiales y financieros suficientes para que esa labor que tiene que desarrollar de cara al ciudadano, de cara a la empresa, lo pueda hacer de la forma más efectiva posible. La experiencia nos demuestra, y quizás no es fácil ponerlo con números, pero también se podría hacer, que el coste normalmente de una autoridad de estas características, la inversión que se pueda realizar en el aspecto presupuestario rinde
evidentes beneficios, incluso en bienes de forma intangible pero bastante evidente para los ciudadanos. Otro elemento fundamental del actual entorno en el que se definen las normativas de protección de datos son las transferencias internacionales. Los datos circulan con extrema facilidad, incluso a través de las fronteras. Y entonces una legislación moderna en materia de protección de datos no puede limitar sus salvaguardas al tratamiento de datos en casa. Por el contrario, hay que tratar de garantizar que las protecciones que se conceden en el país no se ven socavadas cuando los datos viajan al extranjero. En la Unión Europea, la Corte Europea de Justicia ha dictaminado que la protección de datos debe viajar con los datos y que las transferencias de datos no deben socavar la protección de datos que ofrece la legislación. Esto no significa que haya que adoptar un criterio de que los datos se queden en casa. Como probablemente saben, la Unión Europea en sus negociaciones comerciales presenta sistemáticamente una prohibición de cualquier tipo de localización de datos. En ese sentido, lo que hemos hecho nosotros es crear un conjunto de instrumentos que ofrezcan flexibilidad a la hora de abordar las situaciones de transferencia por parte de las empresas o por parte de los responsables o entidades públicas que necesiten realizar ese tratamiento específico. Estos instrumentos van desde las llamadas decisiones de adecuación, es decir, la determinación oficial de que un país tercero garantiza un nivel de protección esencialmente equivalente, por utilizar la expresión de la Corte, hasta instrumentos contractuales, por ejemplo, cláusulas contractuales tipo, códigos de conducta, mecanismos de certificación y otros. Para los organismos públicos, instrumentos adicionales como acuerdos internacionales vinculantes o acuerdos administrativos en los que las partes se comprometen a garantizar salvaguardas adecuadas de protección de datos. Lo importante es que esos instrumentos que ofrezcan la protección necesaria y que la ley defina el nivel de protección, es decir, que se establezca una norma jurídica. Por ejemplo, debe quedar claro qué nivel de protección debe alcanzar un contrato entre el exportador de datos y el importador de datos, o qué diferencia un buen modelo o un mal modelo de certificación o un modelo de certificación incorrecto. Al igual que las normas nacionales de protección de datos, este nivel de protección debe referirse a todos los aspectos que se incorporan en la legislación. Quisiera señalar a ese respecto que el proyecto de ley incluye en su capítulo 8, que recordar muchos de los elementos que he mencionado y a la vez que remite al desarrollo reglamentario de la ley, la implementación práctica de los mismos. En ese sentido, tal y como he señalado ya en varias ocasiones, reiterar nuestra disposición a compartir nuestra experiencia en esa área, por ejemplo, en el contexto del desarrollo de cláusulas contractuales tipo, que ahora mismo estamos en pleno proceso, como ustedes saben, como consecuencia de la decisión de la Corte de Justicia Europea en el caso Schrems II o Schrems II. Otro elemento que quisiera señalar y que también encontramos en el proyecto de ley es la cuestión de la responsabilidad. Más allá de los principios y obligaciones que establece la normativa, existen conceptos generales que distinguen una ley moderna de una ley más tradicional. Por citar solo dos. En lugar de depender únicamente de la supervisión y de la ejecución, es decir, en vez de poner la carga en la administración o en la autoridad de protección de datos, la responsabilidad de garantizar el cumplimiento y demostrar ese cumplimiento de la normativa recae o debe recaer ante todo en el responsable del tratamiento de datos, ya sea empresas o sean autoridades públicas. Es lo que en nuestra normativa denominamos accountability o principio de rendición de cuentas y que de forma tan acertada se recoge en el proyecto de ley que incluye muchas de esas salvaguardas, incluyendo, por ejemplo, el oficial de protección de datos con la misión y la autoridad de supervisar localmente en el ámbito de la entidad, en el ámbito de la empresa, de la administración, las operaciones de tratamiento, formar al personal y tramitar las reclamaciones de particulares. Otro concepto importante es el contexto de privacidad del diseño o privacidad por defecto. La idea de que la protección de datos se aplica mejor en la fase de diseño, ya sea para un producto, un servicio, una operación de tratamiento concreto y que, bueno, aunque es un concepto relativamente antiguo y que tiene su origen en la ingeniería, la normativa lo ha venido
incorporando, creemos que con notable éxito. Una breve referencia y ya termino mi exposición en las normas de protección de datos para el sector público. A menudo se expresan reservas en cuanto a la ampliación de las normas de protección de datos al sector público, en la medida que se considera que dichas normas pueden interferir negativamente en el ejercicio de las funciones públicas, en particular quizás en el ámbito criminal penal o en otro tipo de actividades similares. Sin embargo, nosotros creemos que esa afirmación en principio no se corresponde con la realidad. La experiencia de la Unión Europea muestra que para garantizar la eficacia de las tareas de la administración pública es esencial garantizar un nivel elevado y uniforme de protección de datos personales a fin de facilitar el intercambio entre las autoridades competentes también en el ámbito del derecho penal. Un alto nivel de protección, lejos de socavar la eficacia del trabajo de la administración pública, contribuye a mejorar su eficacia y fundamentalmente también a proporcionar seguridad jurídica a todos los ciudadanos. Y en ese sentido me gustaría señalar también el factor de la confianza que me refiero antes como un elemento fundamental. Si el ciudadano tiene confianza en la forma en que la administración pública trata sus datos personales y sabe que tiene las posibilidades de ejercer sus derechos de la misma forma que con operadores privados, esa relación de confianza va a tener inmediatamente un efecto positivo en esa relación y, por lo tanto, en el funcionamiento efectivo de la administración pública. Permítanme subrayar una vez más, y creo que ya lo he dicho varias veces, el compromiso de la Unión Europea a la hora de promover y seguir desarrollando esta convergencia con países, con organizaciones regionales y, por supuesto, con Ecuador, que comparten valores similares, así como el decidido esfuerzo en garantizar que las nuevas tecnologías y servicios no vayan en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este tipo de convergencia está contribuyendo sin duda a estrechar relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea, ya unidas a través de fuertes límites, lazos políticos, comerciales y culturales. También, como señalaba antes, facilita beneficios tangibles al comercio y a la cooperación entre las autoridades públicas, que dependen cada vez más del intercambio de datos de carácter personal. Simplemente nuestro agradecimiento por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia a lo largo del proceso. Valoramos de forma extrema el interés que han demostrado en nuestra opinión y estamos listos para seguir cooperando con ustedes en este importante desarrollo legislativo. Teniendo en cuenta también que pues nos hemos pasado los últimos 10 años prácticamente discutiendo, preparando, poniendo en marcha una normativa de protección de datos que ya está en plena aplicación y que ya incluso hemos tenido la oportunidad de evaluar. Por último, simplemente reiterarme el agradecimiento y desde luego disponible para responder cualquier cuestión o cualquier duda en la que pueda ser de ayuda. Muchas gracias. Concluye la intervención de Manuel García Sánchez. Por su exposición tan importante.